pues yo creo que sin más dilaciones vamos a por la segunda ponencia de esta mañana, que la va a impartir esta charla Inés Monteira Arias, que es profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED, es ayudante doctor, y que es doctora en Humanidades con mención europea por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Dedicó su tesis a la escultura románica y la lucha contra el Islam, y fue realizada gracias a 2 becas contrato predoctorales del CSIC, obteniendo además el premio extraordinario de doctorado en la Universidad Carlos III. Inés es especializada en arte medieval, ha realizado estancias de investigación predoctorales en el Centro Nacional de Rocher de Toulouse, también en el CSIC en Roma y en el... El centro, el Kunsthistorische Institut de la Max Planck. Sabía que me sería complicado pronunciarlo. Max Planck de Florencia, donde ha disfrutado igualmente de una beca postdoctoral en el 2010-2011. También ha participado en diversos proyectos de investigación y ha ofrecido conferencias en centros y congresos nacionales e internacionales, y entre sus publicaciones se cuentan 2 libros y diversos artículos científicos. Su experiencia docente se ha desarrollado en la Universidad Europea, la Universidad de Segovia, en la licenciatura de Historia del Arte, y en el Middlebury College de Madrid de posgrado, y desde el 2011, en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Yo quiero especialmente agradecerle su participación en este curso, porque ella tenía ciertas dudas de que, dada su especialidad, pudiera hacerlo, pues al nivel al que está acostumbrada, pero accedió a elegir este tema. Realmente la mayoría del departamento son especialistas en arte moderno o contemporáneo, con lo cual los medievalistas o la gente que pueda hablar sobre arte más antiguo, pues no es muy abundante. Así que yo le agradezco que aceptara de alguna manera este invite y que también se uniera, porque este es el primer curso que está entre nosotros, que se uniera a este curso y colaborara con su ponencia. Gracias, Inés, y adelante. Bueno, pues muchas gracias también a María Dolores por invitarme a participar en este curso. Como saben, yo les voy a hablar de los primitivos flamencos en la colección Thyssen-Bornemisza, y es una colección que es especialmente representativa de este movimiento pictórico, esta escuela, y querría empezar por definir un poco el término de primitivos flamencos, que es el nombre que se les da a los pintores que empezaron a desarrollar la pintura sobre tabla en el siglo XV en la región de Flandes y los Países Bajos. En este siglo, que es en el que surge y se desarrolla esta pintura, prácticamente cuando se habla de primitivos flamencos se está hablando casi siempre del siglo XV, aunque llega un poquito al siglo XVI también. Y, como digo, el Museo Thyssen tiene una colección que es de las más importantes en primitivos flamencos, sobre todo por la gran variedad de obras y por su carácter representativo. Son capaces, de alguna manera, de reflejar muy bien lo que fue la escuela de los primitivos flamencos en su conjunto, ¿no? con una serie de nombres propios y también de maestros anónimos. Esta pintura, como digo, se desarrolla exclusivamente en el siglo XV y se caracteriza por presentar una enorme personalidad, una gran originalidad, y porque los Países Bajos en este tiempo se convierten en uno de los centros principales de producción artística de Occidente, de Europa, tanto por su volumen, hay un mercado del arte creciente y muy intenso en esta región, como por su influencia, su capacidad de influencia en el arte que se produce en otras regiones de Europa en este tiempo. Además, este estilo de los primitivos flamencos es estrictamente contemporáneo del 480, del primer renacimiento italiano que tan bien nos ha desgranado don Víctor Nieto, y sin embargo se diferencia en muchos aspectos del 480 italiano, no solo estilístico, sino también fundamentalmente en la completa falta de una tradición artística precedente que encontramos en Flandes, a diferencia de lo que ocurre en Italia, ¿no? Donde hay una tradición de escuelas, una tradición artística enormemente consolidada en el Duecento y el Trecento,
que sin embargo en esta región de los Países Bajos pues se reduce a la tradición de iluminación de manuscritos y al arte de los tapices, que sin duda ejercen una gran influencia en este movimiento pictórico, pero que de alguna manera se conoce como una especie de generación espontánea porque surge alcanzando un alto grado de perfección y de calidad plástica sin unos precedentes de pintura en gran formato. Antes de volcarnos en el análisis de esta colección, me gustaría establecer unas precisiones geográficas porque de alguna manera el propio término primitivos flamencos es un poco controvertido. Hay quien prefiere hablar de primitivos neerlandeses atendiendo a la zona en la que esta escuela se desarrolla, ¿no? Y es que no es solo en Flandes, en el condado de Flandes, donde vemos surgir y desarrollarse esta escuela, sino que se extiende por un territorio mucho más amplio, un territorio que correspondería hoy en día con la región del Benelux, o lo que conocemos como Benelux, es decir, la unión de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, a lo que se añadiría el nordeste de Francia. En el nordeste de Francia es principalmente el condado de Borgoña, que a partir de cierto momento, en 1433, el duque de Borgoña, Felipe II el Bueno, anexiona, ocupa toda esta región y encontramos, por tanto, un territorio muy amplio y diverso, pero sin embargo unificado desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estilístico y también desde el punto de vista político a partir de esta fecha. Esta región conoce una enorme prosperidad económica, un enorme desarrollo comercial. Digamos que la zona de Brujas, toda esa costa, es una zona muy transitada por comerciantes y hay un enorme desarrollo urbano, financiero y comercial. Y eso, de alguna manera, repercute en un desarrollo artístico sin precedentes en la región. Vemos crecer allí un mercado del arte, especialmente en ciudades como Brujas. Es la gran metrópolis de la región, la gran metrópolis de la zona financiera, comercial. Allí vemos prosperar una burguesía, que serán los protagonistas del arte flamenco, los clientes del arte flamenco y de alguna manera los mentores de todo este periodo en realidad. Pues bien, la ciudad de Brujas, como digo, destaca sobre todo por la figura de Jan van Eyck. Jan van Eyck se considera digamos, el creador, el que inaugura esta escuela, y sin duda Jan van Eyck marcará la pauta artística en esta ciudad a lo largo de todo el siglo, porque se queda como la figura más señera y más representativa. Junto a la ciudad de Brujas destaca la ciudad de Tournai, donde vemos al segundo o al otro iniciador de esta escuela, de este movimiento artístico, que es el maestro de Flemal, un maestro que formó a grandes figuras como es Roger van der Weyden o otras como Jacques Daguet. Todos ellos están representados en la colección del museo. Bueno, junto a estos dos centros existen muchos otros. Bruselas sería también uno muy importante, es la capital del condado, y en Bruselas encontramos una tradición artística ya en el siglo XIV, especialmente de escultura, y allí veremos también a Roger van der Weyden desarrollar su labor. Otros grandes centros como Lovaina, Gante, Agar, Artois y muchos otros pues, ven prosperar allí los gremios de pintores y el mercado de obras de arte. Y antes de centrarnos directamente en la colección, que es bastante amplia, por lo que no me quiero extender mucho, es interesante definir los rasgos principales de esta pintura flamenca con los que seguramente ya estén ustedes familiarizados, pero que conviene tener en cuenta. Es muy llamativo el hecho de que contamos con muchas obras de pequeño tamaño de esta época de los primitivos flamencos. Aunque existen también obras grandes, como el Descendimiento de Van der Weyden, obras para altares de iglesias, precisamente en la colección Thyssen encontramos estas obras pequeñas que reflejan el auge de la cultura de lo privado, el hecho de que muchas de estas obras están hechas para la devoción particular, para la devoción en el ámbito doméstico y para ser vistas a gusto en casa y muy de cerca, lo cual también se desarrolla un poco con el gran detallismo y se relaciona también con los manuscritos iluminados, que también eran obras de carácter doméstico y para devoción particular.
Esto incluso podría reflejarse en la propia temática de la obra de arte, que muchas veces refleja estos ámbitos domésticos, este mundo casero, de lo burgués, donde de alguna manera los protagonistas del arte, los mecenas, quieren reflejar sus interiores domésticos, sus ricos objetos traídos por el comercio, y muchas veces encontramos escenas sacras ambientadas un poco en esos espacios cotidianos y burgueses, ¿no? Bien. Otra de las características, o quizá la característica más señalada, más conocida de los primitivos flamencos, es el inmenso detallismo de sus obras, esa capacidad y esa obsesión por reflejar cada detalle, cada elemento, cada material con el que está realizada la realidad, ya sea el vidrio, ya sea un tapiz, una seda o la propia encarnación de la piel, la barba de 2 días o un lejano paisaje. Cada elemento quiere ser representado con completa precisión y completo verismo, hasta el punto de que se cree que estos pintores se sirvieron de instrumentos ópticos para poder retratar la realidad con una precisión o con un detalle incluso superior al apreciable a simple vista, ¿no? No en vano Panofsky decía que la pintura de estos flamencos funcionaba como un telescopio y un microscopio al mismo tiempo, porque en las tablas encontramos pues, grandes lejanías representadas con ese efecto de paisaje azulado y ya logrado, ¿no? Como mencionaba el doctor Nieto, y también elementos en un inmenso detalle que son trazados así gracias al uso de finísimos pinceles y también en parte gracias a esta nueva técnica artística que surge ahora, que es la pintura al óleo. La pintura al óleo es una técnica que ya existía, pero existía sin que se pudiera usar, no era muy operativa porque tardaba muchísimo en secar, tanto que era muy poco útil. La gran revolución de este momento y de la pintura de los primitivos flamencos es el hallazgo de un aceite que seca de manera mucho más rápida, que es el de semillas de lino, el aceite de linaza, y que hizo que este fuera una técnica idónea para pintar, un aglutinante excelente, que de hecho ha tenido un enorme éxito a lo largo de la historia de la pintura. Durante mucho tiempo se pensó que la pintura al óleo era una aportación de Jan van Eyck. Juan de Brujas lo menciona aquí Vasari, y precisamente por la mención de Juan de Brujas como el inventor de la pintura al óleo por Vasari, se ha creído durante largo tiempo que fue él, pero parece que simplemente Jan van Eyck fue uno de los mejores en usar esta técnica, ¿no? En todo caso, la técnica del óleo lo que viene es a destapar una gama de colores nunca antes vista, con un brillo asombroso frente al efecto apagado, ¿no? del temple que veíamos, por ejemplo, en Botticelli o en otros cuadros del 480, y también la capacidad de proporcionar un acabado como de esmalte y algunos efectos virtuosos, como es la aplicación de veladuras y elementos translúcidos y transparentes. La pintura flamenca destaca enormemente por su enorme realismo, un realismo que va mucho más allá de la captación de texturas y la captación de detalles que mencionaba antes. El realismo y la fascinación por representar la naturaleza va mucho más allá aún de la materia y quiere volcarse incluso en el mundo de los sentimientos. Autores como Van der Weyden quieren profundizar en los sentimientos trágicos y en el reflejo de todo el espectro de emociones del ser humano, y muchos otros pintores flamencos pues tienen ese interés por plasmar la inteligencia de la mirada o por plasmar la psicología de los personajes. En cierto sentido, este enorme realismo emocional se dice que supera en cierta medida a los italianos, que sí que plasman de una manera muy audaz la psicología de los personajes, pero quizá la absoluta falta de idealismo que existe en la pintura flamenca hace que se pueda profundizar en el mundo de las emociones humanas sin las limitaciones que impone la belleza. Y nos encontramos ante un arte que en ocasiones incluso es hasta desproporcionado
por ser realista y hasta excesivo en las formas, excesivo hasta límites caricaturescos en beneficio de la expresión y en beneficio de, digamos, retratar la naturaleza tal y como es o incluso exagerada. Esto denota también un cierto respeto por la propia naturaleza que se plasma también en la presencia de paisajes siempre como telón de fondo de esta pintura que es eminentemente humanista, con el hombre como primer elemento y objeto temático, ¿no? Por último, el arte no solo se abandona, digamos, a la veneración de la realidad, del mundo visible, sino que existe todo un carácter simbólico que ampara todo este realismo, toda esta imitación de la naturaleza. Existe aún una profunda religiosidad que está muy trabada, muy arraigada en la mentalidad de la época y que hace que cada elemento del cuadro generalmente lleve aparejado un mensaje, lleve aparejado un carácter simbólico. Esto es un rasgo de medievalismo también. Y en ese sentido, Jan van Eyck pues también es uno de los grandes maestros que se dice que inaugura el género del realismo simbólico, ¿no? en el famoso retrato del matrimonio de Arnolfini. No solo los colores de las telas, por ejemplo, o los objetos de los interiores tienen simbolismo, sino que muchas veces las arquitecturas que aparecen de fondo, como en este detalle de la Madonna, de la Virgen con el niño de Roger van der Weyden, que se conserva aquí en el Museo Thyssen, pues vemos muchos pasajes bíblicos que vienen a cargar a la tabla de una gran densidad de mensajes y de un gran número de episodios bíblicos, ¿no? Vamos ya con el análisis de la colección. Y, como he dicho, es una de las colecciones más importantes de primitivos flamencos y que refleja de manera muy completa toda esta escuela y este movimiento y reúne, por un lado, a gran parte de los grandes nombres de la escuela de los primitivos, como son Jan van Eyck, como es Robert Campin, como es Roger van der Weyden o Petrus Christus, Hans Memling, Gerard David, sino que hay muchos otros maestros anónimos que son figuras a veces con una calidad artística un poquito inferior, pero que nos reflejan muy bien lo que fue todo lo que es la producción artística de la época, que fue a una enorme escala, hubo muchísima demanda artística y una enorme producción, y permite hacernos una idea muy completa de todo este arte de los Países Bajos. Son 17 tablas que se distribuyen principalmente en la tercera sala de la segunda planta y que no vamos a ver por el orden de disposición de la sala, sino por un orden cronológico, aunque también dentro de una lógica temática. Y empezamos con Robert Campin, uno de los iniciadores de esta pintura, de este movimiento, cuya fecha de nacimiento no conocemos, pero sí sabemos que a partir de cierto momento aparece en la ciudad de Tournai y abre allí una escuela. Durante mucho tiempo tardaron mucho los especialistas en relacionar a Robert Campin con el maestro de Flemal. Sobre el maestro de Flemal se sabía muy poquito, mientras que este Robert Campin era un pintor bastante bien documentado, del que se sabía que tenía un próspero taller, una hacienda considerable y que era el maestro de Van der Weyden y de Jacques Daguerre. Con el tiempo se ha dado a relacionar ambas figuras casi con total certeza, ¿no? Este Robert Campin ya presenta todos los rasgos propios de la pintura flamenca, como es el enorme detallismo, la obsesión por ese reflejo de las calidades, de las texturas de los objetos. Se caracteriza también por unos contornos bien perfilados y también por dar una carga psicológica a sus retratados. Bueno, pues esta obra maestra del retrato que conservamos en el museo muestra un personaje con un fuerte realismo, donde no se pretende, digamos, reducir los rasgos que no contribuyen precisamente a ennoblecerlo, como puede ser la papada, como pueden ser las arrugas o las bolsas de los ojos, sino que precisamente se quiere reflejar un retrato en todo su rigor, un individuo con todos sus rasgos personales, y esto pues denota un enorme compromiso por parte del artista con el realismo, con
la naturaleza, con lo que observa, pero también la voluntad del retratado de ser plasmado tal y como es. Eso también es algo que caracteriza a estos clientes del mundo burgués, que quieren ser retratados tal y como son, aun a riesgo de perder en elegancia y de perder en belleza, ¿no? Al menos parece una figura viva. Vemos algunos detalles, como es el fondo del ojo, muy logrados, el rictus de la boca, la barba de 2 días, ¿no? Y sobre la identificación de este personaje, pues hay varias especulaciones. Primero se encontró un dibujo en Naga y se consideró que podría tratarse de Gobert de Mesmin, que era un militar muy importante de la época, que trabajó al servicio de Felipe el Bueno, el duque de Borgoña, y que recibió incluso el Toisón de Oro. Pero con el tiempo ha venido a relacionarse el rostro de este hombre con el del Nicodemo del descendimiento de Roger van der Weyden, conservado en el Museo del Prado. Por eso se piensa que no podría tratarse de ese militar. Han pasado 10 años entre una tabla y la otra, sin embargo sí que hay rasgos, sobre todo de la nariz para abajo, que vienen a relacionar mucho a estas figuras, e independientemente de que se tratara de aquel hombre o no, pues sí que nos permite reflexionar sobre la presencia de gente relevante de la época en las obras sagradas o las obras de temática sacra, lo cual también nos da una medida de cómo de alguna manera el arte religioso se pone al servicio de la gente pudiente del momento, ¿no? Bueno, la segunda tabla que vamos a ver pertenece a Roger van der Weyden, es uno de los grandes nombres junto a Jan van Eyck de toda la pintura flamenca. Roger van der Weyden fue discípulo de Campin, nace en Tournai, la ciudad en la que se forma, y se piensa que alcanza la categoría de maestro en su permanencia en el taller del maestro de Flemal entre el año 29 y el 34 del siglo XV. Un año después lo vemos ya como pintor de la ciudad de Bruselas, en 1435. Posteriormente hace un viaje a Italia, como ha mencionado Víctor. Y algo característico de van der Weyden es que no firma sus obras. Por eso su estilo ha sido catalogado a partir de sus obras, de las más importantes sobre todo, pero parece que entre los especialistas existen unas características muy definidas de lo que es el estilo de van der Weyden, por lo que las atribuciones son bastante fiables. Como digo, es uno de los artistas más destacados, uno de los nombres más relevantes de este momento y además enormemente influyente en su propia escuela. Los prototipos, los modelos de Madonna de Virgen con el niño, perdón, y las distintas combinaciones de su arte, los modelos de retrato, por ejemplo, ejercen una enorme influencia en toda la escuela flamenca. Y se considera el creador, es decir, que añade a lo que era el detallismo y el realismo que ya existía en sus predecesores, pues esa expresión del sentimiento trágico que encuentra en el descendimiento del Museo del Prado, el descendimiento de Roger van der Weyden, su máxima expresión, que no vamos a analizar porque no, obviamente no tenemos tiempo, pero que sí que destaca por un naturalismo casi inusitado y nunca antes visto en la expresión de las emociones con enorme verismo, ¿no? Bueno, esta minúscula tabla que encontramos en el museo tiene el tamaño de medio folio aproximadamente y sin embargo es una obra maestra del pintor, donde vemos un dominio del pincel asombroso, sobre todo en las pequeñas figuras que vamos a analizar que están en la parte superior de la arquitectura. En ella encontramos a la Virgen con el niño amamantándolo, un tema que 2 siglos antes hubiera sido inconcebible porque hubiera sido considerado indecoroso presentar a la Santa Dama en esta actitud, pero que en este momento hay una tendencia a la humanización de los personajes sagrados ya desde el mundo gótico y a la voluntad de presentarlos en su aspecto más cercano y sobre todo un enorme culto a la Virgen María, una devoción mariana que quiere resaltar su figura como la principal mediadora entre Dios y los hombres. Vemos aquí a la Virgen coronada como reina de los cielos y con un anillo que la convierte en la esposa simbólica de la divinidad. El niño lleva su manto encarnado en alusión al sacrificio y a su pasión y por tanto a la salvación que procede de ese sacrificio de Cristo. Y lo que destaca de esta composición es la arquitectura, que se considera es una arquitectura simbólica, que como ven también es gótica, típica de la época, y que también nos habla un poco de la voluntad de identificar al espectador de la obra
o a los fieles de la época a identificarse con las figuras sagradas. La arquitectura que aparece es la arquitectura del propio tiempo, la indumentaria de los personajes sagrados es la de la época, y se cree que es una representación metafórica de la Iglesia y de la Jerusalén celeste, que cuenta con unos detalles de asombroso virtuosismo. Hay que tener en cuenta que cada una de estas escenas mide menos de 1,5 centímetros, aunque aquí las veamos muy cerca. Por eso es recomendable incluso acudir a la exposición, si es posible, con una lupa para poder disfrutar de detalles casi imperceptibles. Y vemos un ciclo con los pasajes del Nuevo Testamento donde la Virgen adquiere mayor relevancia, la anunciación por el arcángel San Gabriel, la visitación, el encuentro entre la Virgen y su prima Isabel, el momento en el que ambas están embarazadas, la una de San Juan Bautista, la otra del Niño Jesús, y primer momento de reconocimiento de Cristo como Mesías, porque un apócrifo dice que en el momento del abrazo San Juanito pega un respingo en el vientre de su madre, reconociendo a Cristo como Mesías. Después encontramos una adoración del niño o una natividad, y en el centro presidiendo la coronación de la Virgen como Reina de los Cielos. A la derecha, la última escena relativa a la Virgen, aquella de la adoración de los Reyes Magos, que nos habla de los primeros peregrinos de la historia del cristianismo y de un poco la universalidad del mensaje de Cristo, que es para todos. ¿Se oye mal? Perdón. Vale, gracias. Y por último, dos escenas relativas ya a la vida de Cristo, una que es la resurrección en la que encontramos a Cristo saliendo del sepulcro. Pocos siglos antes eso no aparecía, la resurrección siempre aparecía mediante la presencia del sepulcro vacío. Es a partir del Renacimiento y de esta época última del Gótico cuando el testimonio físico de Cristo resucitando aparece reflejado, y en última instancia la Pentecostés, el bautismo de Espíritu Santo de los apóstoles. Bueno, existe una tabla de características muy similares en Washington y se ha pensado que ambas pudieron pertenecer a la misma obra, al mismo políptico. Se piensa que la relación más coherente entre ambas hubiera sido en reverso y anverso, dos tablas por ambos lados, como una puerta o una parte de algún otro retablo. Bien, la tercera lámina que recogemos aquí, la tercera tabla, es un retrato que hasta el año 79 se pensaba que era de Van der Weyden igualmente, pero que unos análisis técnicos realizados en Bruselas en ese año determinaron que no podía pertenecer a Van der Weyden porque era un poquito posterior a su muerte. En todo caso, es un retrato de un enorme verismo, aunque inexpresivo, como son, por otro lado, los retratos de Van der Weyden, que aunque era un maestro en el reflejo del sentimiento trágico, en los retratos se ve una cierta contención. Los desarrolló principalmente en la última fase de su vida y encontramos elementos de detalle muy virtuosos, como es el bisón o el flequillo del retratado. Estos son ejemplos de retratos de Van der Weyden, donde se le achaca en ocasiones una cierta idealización, nada en todo caso parecido a lo que es el Renacimiento italiano, donde la belleza y la contención es muy superior, la falta de individualidad de las figuras. Y contamos con otro retrato bastante interesante en la colección, que es de un maestro anónimo, pero de una época enormemente temprana, prácticamente inicio de siglo, lo que nos conduce a estar ante uno de los primeros retratos de esta época, por lo menos en el ámbito nórdico, y nos habla un poco de este género que es verdaderamente en los Países Bajos donde alcanza su categoría de género independiente. El retrato, de alguna manera, es el ámbito que más desarrollaron también los primitivos respecto al ámbito italiano. Primeramente encontramos a los donantes de la obra en tamaño más reducido junto a los personajes sagrados. Después el donante o el mecenas empieza a aparecer progresivamente más grande y después acaba ocupando una tabla por sí mismo, siendo el objeto principal y el tema principal de la obra, lo cual nos viene a hablar también de esa voluntad de trascender de la burguesía que quiere aparecer primero junto a sus santos y después como un elemento aparte. Bueno, se ha venido a identificar como Wenceslao de Luxemburgo, el duque de Brabante, porque había una etiqueta en el reverso de la tabla que lo indicaba. Se ha fechado en esta época sobre todo por detalles de la indumentaria,
Y simplemente como apunte decir que el maestro y el gran renovador del género del retrato fue Jan van Eyck en sus famosos retratos El hombre del turbante rojo o incluso El matrimonio de Arnolfini, que ya he mencionado previamente y que tampoco vamos a comentar. Y vamos ya con la tabla de Jan van Eyck que se conserva en el museo, que es un díptico. Y Jan van Eyck, como saben, es la figura más señalada de todo el movimiento de los primitivos flamencos, de toda esta escuela, y además un artista de todos los tiempos, uno de los artistas más importantes, de los pintores más importantes de la historia de la humanidad. No se sabe bien si nació en Maaseik, se piensa que sí, en la región cercana a Maastricht, pero a partir de cierto momento lo encontramos en Brujas. No se sabe mucho sobre su formación, se piensa que pudo ser un iluminador de manuscritos, por lo tanto ya tener una formación en miniatura y, como digo, uno de los primeros datos sobre su vida es en 1422, cuando lo encontramos al servicio del conde de Holanda, Juan de Baviera, tras lo cual ya entra a trabajar para el mismísimo duque de Borgoña, Felipe II el Bueno. Para Felipe II no solo hizo una labor de pintor, sino que incluso fue un hombre de confianza y hasta se considera que agente secreto. Llevó consigo embajadas diplomáticas, se cree que fue quien convino el matrimonio entre el duque y Isabel de Portugal. En todo caso, es a partir de su estancia en Brujas, desde 1432 hasta su muerte en el 41, donde se concentra la mayor parte de su obra pictórica. Destaca en cuanto a estilo por la captación de la naturaleza con el enorme verismo y la profunda psicología de sus retratados. Bueno, este díptico que encontramos son dos tablas que en su momento estuvieron unidas por una bisagra y que representan la Anunciación. La técnica empleada es la grisalla, es decir, una técnica pictórica a partir de la cual se imita la piedra. Hay ciertos efectos de ilusionismo, no solo en la emulación de la piedra y por tanto del volumen y la tridimensionalidad, muy llamativa en este ala que sobresale respecto al marco y que denota una gran calidad de pintor, sino también en las basas de las figuras que parecen sobresalir sobre el marco, un efecto de trampantojo que se logra mediante la parcial, que sea un marco parcialmente construido y parcialmente pintado, de tal manera que en el punto de unión, pues aquí se ha pintado el marco y parezca que el basamento sobresale. Bueno, en todo caso, lo que encontramos, como digo, es esta anunciación, la visita del arcángel Gabriel a la Virgen y el anuncio de que será la madre del Hijo de Dios, que reinará por los siglos de los siglos. Es un pasaje procedente del Evangelio de Lucas que aparece descrito con una fingida inscripción en piedra en la parte alta de cada tabla, con el primer verso y el último del pasaje de Lucas, relativo a la Anunciación. Alégrate, el Señor está contigo, llena eres de gracia, es lo que le dice el arcángel, y ella que acepta humildemente el encargo. Si se fijan, hay unos reflejos en el fondo, simulando que hay una especie de piedra muy negra pulida, ¿no? como fondo de la obra, y generalmente estas grisallas servían de puerta de los retablos, y solo se veían cuando los retablos los trípticos, por ejemplo, estaban cerrados. Sin embargo, aquí el hecho de que el marco esté pintado por el artista en fingido mármol rojo y el reverso también esté pintado en mármol rojo fingido, hace creer que se trataba en sí mismo de un díptico devocional de carácter privado y que pudo pertenecer incluso al duque de Borgoña. Aquí los detalles y muy lograda la tridimensionalidad, las figuras que avanzan hacia el espectador. Jan van Eyck tiene otras 3 anunciaciones, una de ellas en el Hermitage en San Petersburgo, que no he recogido aquí, otra conservada en Washington de una inmensa sofisticación, donde aparte de todos los elementos, la dulzura de las figuras, etcétera, encontramos escenas del Antiguo Testamento en el suelo, realizadas en perspectiva, como puede ser la degollación de Goliat por David, o Sansón derribando el templo. Y luego encontramos una mucho más parecida, también en grisalla, en Dresde, sin embargo, en este caso sí que son las puertas de un tríptico.
Vamos ya con la siguiente obra, la de Jacques Daguet, aún perteneciente a la primera mitad del siglo. Y Jacques Daguet es el otro discípulo del maestro de Flemal que he citado antes, un maestro con una técnica mucho menos depurada que los que acabamos de ver, que Van der Weyden y Van Eyck, sin embargo interesante sobre todo desde el punto de vista iconográfico. Desarrolla su actividad en Haga y en Brujas y destaca por el medievalismo de sus formas, es decir, por una cierta desproporción en las mismas. Vemos que se prima el carácter simbólico de la obra, un rasgo de medievalismo, al retrato naturalista de las figuras y a su inserción en el espacio. Bueno, pues esta tabla perteneció a un conjunto mucho más amplio de tablas relacionadas con la infancia de Jesús, que hoy en día están distribuidas por distintos museos, una de ellas perdida, y fue realizada para un abad de Haga, Jean Leclerc, que pidió esta obra para su sepultura. Es interesante conocer que es una de las obras mejor documentadas de esta época, se conserva el contrato y muchos pormenores sobre cómo fue realizada, dónde y las exigencias iconográficas del mecenas. Y lo más interesante de esta adoración del niño, que como digo tiene muchos rasgos de medievalismo, la falta de proporción de los ángeles, no hay un interés por representar la naturaleza, sino por transmitir el pasaje sagrado. Al fondo vemos un anuncio de lo que será la visita de los pastores o el anuncio a los pastores del nacimiento de Jesús. Lo interesante es la presencia de estas dos parteras aquí, de estas dos figuras, que procede del Evangelio de Pseudo-Mateo, un evangelio apócrifo. Ya saben ustedes que en esta época en que la religión y el arte religioso se hace tan humanizado, pues tienen interés por representar aspectos anecdóticos, entonces no basta con los evangelios canónicos y los artistas empiezan a inspirarse en evangelios apócrifos que ofrecen muchos más datos y aspectos costumbristas y realistas de la vida de los santos. Pues bien, la presencia de estas dos parteras aparece en este evangelio de Pseudo-Mateo, donde se dice que en el momento de dar a luz la Virgen, San José fue a buscar dos parteras y que al volver con ellas la Virgen ya había dado a luz. La primera de ellas, Celomí, comprobó asombrada la virginidad de María después de dar a luz. Pero la segunda, que es Salomé, dudó de esa virginidad y quiso comprobarlo por sí misma, y eso le provocó la parálisis de la mano. Según dice el apócrifo, esa parálisis solo fue recuperada una vez tocó al niño, y parece que este es el momento en el que va a recuperar la movilidad, en el momento en que va a tocar al niño. Vemos que el niño está dispuesto en el suelo de una manera muy poco naturalista. Es habitual que el niño aparezca como una especie de prodigio, sin protección, en el suelo irradiando luz. Y también procede del apócrifo el detalle de que Cristo emanaba tanta luz que dejaba sin fuerza la vela de San José. El maestro Compin, el maestro de Jacques Daguet, ya tiene una adoración con los mismos detalles y con las mismas fuentes iconográficas. Y vamos ya con la última obra de la primera mitad del siglo XV, de Petrus Christus, otra de las obras maestras de la colección. Petrus Christus es un artista muy ecléctico que reúne todas las características o los hallazgos pictóricos de los maestros anteriores. Sin embargo, es uno de los grandes, no por ello tiene menos mérito, ¿no? Es uno de los grandes pintores de la época. Además, se piensa que pudo formarse junto a Van Eyck, en caso de que Van Eyck hubiera sido formador, y que incluso pudo acabar algunas de sus obras, todo eso de obras inacabadas una vez muerto Van Eyck. En todo caso, a la muerte de Jan Van Eyck se erige como el principal pintor de Brujas a partir del año 44 y es el principal retratista de los comerciantes, principalmente españoles e italianos, que pasaban por la ciudad y gustaban de ser retratados y volver a sus tierras con un retrato flamenco. La tabla es asombrosamente pequeña, apenas el tamaño de una postal, y sin embargo, como digo, considerada una de las obras maestras de este pintor. Encontramos a una Virgen con el niño que se sitúa sobre un árbol y al mismo tiempo se rodea de las ramas de este árbol. Hay una clara alusión a la corona de espinas en las ramas del árbol que rodean a la Virgen con el niño, y por tanto una clara alusión al padecimiento de Jesús y a la salvación y digamos a la superación del pecado original gracias a la intervención de Jesús por los hombres. El manto encarnado de la Virgen nos habla igualmente de esa pasión,
Y se considera que esta Virgen del árbol seco se inspira en un pasaje de Ezequiel que recojo aquí, que dice: y conocerán todos los árboles de la selva que yo soy Yahvé, que humillé al árbol sublime y levanté al árbol bajo, sequé al árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Y este pasaje ha sido interpretado tradicionalmente por los teólogos cristianos como una alusión a la concepción de la Virgen a partir de una madre estéril, que era Santa Ana. Este dogma de la Inmaculada Concepción, esta idea de que la Virgen no solo concibe de manera pura, de manera virginal, sino que también es fruto de una unión pura y virginal, es una idea que tendrá muchísimo éxito artístico en la figura de la Inmaculada Concepción, principalmente en España o también en Italia, y sobre todo a partir de la Contrarreforma. Sin embargo, aquí podría tratarse de una representación prematura de este dogma de la Sagrada Concepción, que además está muy reflejado en el primer verso del Ave María, que dice: gratia plena, llena eres de gracia. ¿Y por qué hago alusión al Ave María? Porque todas estas as metálicas, estas 15 as que cuelgan del árbol, nos están hablando del carácter devocional privado de esta tabla y de que servía precisamente para rezar y orar en el ámbito doméstico. Y precisamente es el Ave María lo que incitaba a recitar. Bueno, aquí un primer plano de esta minúscula obra, que precisamente por su tamaño es muchísimo más difícil y más conseguida, ¿no? Bueno, vamos ya con otra obra que se consideraba de Dietrich Bouts, otro de los grandes maestros de esta época. Dietrich Bouts potenció mucho el aspecto, el ámbito del paisaje dentro de estas obras. Sin embargo, igual unos análisis técnicos y químicos en el año 68, creo en este caso, pues determinaron que no podía ser de Bouts, sino que era de un seguidor muy cercano. Bueno, vemos aquí a la Virgen con el Niño frente a un paisaje, y resulta interesante ver cómo este muro hace referencia a otra de las características propias de la Virgen, a este concepto de hortus conclusus, el jardín cerrado, que sale mencionado en el Cantar de los Cantares, como metáfora, como idea de que la Virgen es como un jardín fértil, pero cercado, manteniéndose virginal, ¿no? Vemos un primer plano de la tabla y sobre todo el detalle de esa seda que de manera un poco artificiosa cuelga detrás de las figuras y que está reflejada con enorme virtuosismo. Incluso podemos ver los rastros de haber sido doblada en un cajón, y que nos habla también del comercio de sedas y objetos exóticos que llegaban a esta gran zona comercial que eran los Países Bajos. Bueno, estamos ya en la segunda mitad del siglo y nos enfrentamos a un grupo de maestros anónimos, que son muchos en la pintura flamenca, y que de alguna manera su estilo ha sido definido a partir de las obras que se les atribuyen. En el caso, por ejemplo, del maestro de la Vista de Santa Gúdula, es un maestro del Museo del Louvre, es una tabla que se conserva en el Louvre, la que le ha dado nombre, y a partir de las características de esa tabla pues han englobado otras tablas como del mismo maestro. Es una tabla particular que hace referencia a una de las 7 obras de misericordia, la de vestir al desnudo, y por eso encontramos a un personaje ayudado por otros 2 que está vistiendo a un grupo de miserables, a un grupo de pobres. Vemos aquí ya emerger la enorme desproporción y el expresionismo nórdico, o centroeuropeo más bien, y cómo se llega incluso a rasgos caricaturescos en beneficio de la expresión, y cómo es de un gusto incluso por lo cotidiano y un poco desprovisto de toda idealización. Vemos aquí el detalle casi tragicómico de la madre que amamanta al niño mientras otro niño se encarama sobre su cabeza, y al fondo, a la derecha, Cristo como espectador privilegiado de las buenas obras de los hombres. De alguna manera vemos cómo también las escenas de carácter sagrado empiezan a adquirir un aspecto muchísimo más profano, ¿no? Al fondo, una ciudad de la época, una muestra más del orgullo de estos clientes de la época por los avances de su momento. Esta otra tabla, la 10ª, que analizamos, pertenece al maestro de la leyenda de Santa Lucía. Encontramos una Piedad
con esa pérdida de calidad que se ve en los maestros anónimos, una cierta rigidez en las formas y mucha influencia de Van der Weyden, sobre todo en detalles un poco dramáticos, aunque mucho menos logrados, por supuesto. Esta tabla depende directamente de otra de Eric Bouch, es casi un calco, y por eso se piensa que respondió a la voluntad del mecenas, ¿no?, que encargó la obra a la manera de esta otra. Y a los lados vemos a los donantes, que como mencionaba antes, los donantes empiezan a aparecer arrodillados, ofreciendo la obra, orando junto a los santos y luego progresivamente independientes, ¿no? En este caso vemos a Donato de Moor y a Adriana de Vos, cada uno con su santo patrón, con los santos que llevan su nombre. Por un lado San Donato, arzobispo de Reims, con sus símbolos parlantes, y por el otro San Adrián con su armadura. Se observa una mayor recreo y mayor virtuosismo en las texturas, en los elementos de las vestimentas o de orfebrería que en la proporción de las figuras, por ejemplo. Este sería el tríptico cerrado con 2 grisallas, mucho menos logradas que las que hemos visto de Van Eyck. Vamos ya con la obra de Hans Memling, otro de los grandes nombres de este tiempo, que destaca principalmente por su calidad en el retrato. Se dice que sus figuras presentan una inigualable serenidad, una gran dulzura, como la que vamos a ver aquí, que de hecho es uno de los retratos más valorados de Memling. Su origen es de la región que hoy conocemos como Alemania, más cerca de Frankfurt se piensa que nació y que pudo formarse en Colonia. En todo caso, a partir del año 65 lo vemos en Brujas y allí se situará la cabeza de pintores de la ciudad, a la cabeza del gremio de pintores, y pudo ser discípulo de Van der Weyden en Bruselas. En todo caso, destaca sobre todo por las Madonas con el niño y por sus dípticos con retrato. Vemos aquí este magnífico retrato, con una figura que se piensa por el atuendo, por el peinado, que podría ser un comerciante italiano de la época o incluso un comerciante castellano. Vemos un enorme detalle en la vestimenta, muy logrado el rostro y las manos, y en el reverso de la tabla, está pintada en ambas caras, vemos este bodegón o esta representación de un florero que es uno de los primeros bodegones que conocemos de la historia del arte, una naturaleza muerta que sin embargo tiene un mensaje directamente religioso, ¿no? Lleva el anagrama de Cristo en el centro y unas flores azucenas, aquileyas, que se consideran alusivas a la virginidad de María. Por eso se piensa que sin duda se trataba de un díptico en el que aparecía el donante, este personaje, y la Virgen María, por esta referencia a la virginidad de María. Vemos aquí mucho más en detalle el rostro, con una gran luminosidad. Y aquí también la tela oriental sobre la que se sitúa esta cerámica, era una cerámica de mayólica, fabricadas en España en esta época, que nos están hablando de nuevo del comercio y de los objetos, los bienes de consumo y los objetos de lujo que existían en las casas. Este es el modelo de díptico con retrato que inició Van der Weyden y desarrolló mucho Memling, y al que se piensa pudo responder esta tabla, de no ser porque nuestro retratado aparece mirando hacia la derecha, y es raro o casi inexistente los dípticos donde la Virgen se sitúa a la derecha, siempre aparece en el lugar principal, que es el de la izquierda. Por ello, la teoría más aceptada es que en realidad eran 2 los donantes, era un tríptico, y entonces en el centro había una Virgen con el niño, el tríptico se cerraba, presentaba el jarrón y otro motivo, y al abrirse se veían los 2 retratos, ¿no? Bueno, esta obra del maestro de la leyenda de la Magdalena, o atribuida al maestro de la leyenda de la Magdalena, porque simplemente se ha atribuido a este maestro por el fondo rojo, lo cual es un argumento bastante débil, demuestra o nos da testimonio de un género de mucho gusto en la época, que fue el retrato a la manera de un santo. Por el hecho de que la figura está muy individualizada, pensamos que es un retrato, y vemos aquí a un particular que se hace retratar a la manera del apóstol San Andrés. En el reverso una grisalla de inferior calidad que las que hemos visto antes, donde encontramos a San Sebastián no en su sacrificio, sino con sus instrumentos del martirio.
Vemos aquí unos detalles de la barba bastante logrados. Y vamos ya con el último gran nombre de la colección, Gerard David, que es un pintor que destaca por cerrar de alguna manera esta escuela de los primitivos flamencos. Procede de la región de Holanda, desarrolla su actividad en Brujas y sucede a Memling a la cabeza de los pintores de la ciudad y como pintor más codiciado por los comerciantes y transeúntes de Brujas, ¿no? De alguna manera destaca Gerard David por introducir soluciones renacentistas, aunque esta obra se considera de las primerizas y por tanto refleja mucho sus hallazgos pictóricos. En todo caso, el desarrollo del paisaje, que es uno de los elementos que más desarrolla Gerard David, sí que lo vemos aquí introducido, y vemos el grupo, por un lado, de los santos a la izquierda, con su expresión de dolor, y a la derecha un grupo curioso donde encontramos un judío por el bonete, lo cual nos habla también de la presencia de judíos y musulmanes en el arte de este tiempo, que es habitual y que casi siempre aparecen con un carácter peyorativo, ¿no? Y nos da muestras del profundo antisemitismo y la mentalidad antiislámica en esta época, en que las cruzadas estaban muy cercas y las rivalidades con los turcos también. Y abajo el detalle anecdótico de dos perros que juegan con la calavera de Adán, que tradicionalmente se sitúa junto a la cruz de Cristo crucificado en el Calvario, en el Gólgota. Aquí algunos detalles y al fondo el paisaje azulado. Estas figuras que no obstante ya pretenden mostrar un cierto idealismo a diferencia de sus contemporáneos. Otro maestro de esta época es el maestro de la Virgo Inter Vírgenes, que se considera uno de los iniciadores de la escuela holandesa. A partir de cierto momento se bifurca, se separa la pintura flamenca de la pintura holandesa, y este pintor pues destaca por el gusto narrativo y por incluir varias escenas, como es Cristo con la cruz o las santas mujeres ayudando a la Virgen desfallecida, escenas de momentos sucesivos pero que aparecen en composición cristalina en la misma tabla. Aquí veis un detalle, y el tema principal, que es Cristo crucificado junto al bueno y el mal ladrón, aparece desplazado hacia la derecha junto a un grupo también difícil de interpretar. Un seguidor de ese maestro sería el autor de esta última cena, que presenta el momento en el que Jesús le da el pan a Judas para indicarle a Juan que sería él el traidor. La figura de Juan aparece en el regazo de Cristo, como cuentan las Escrituras, pero de una manera un poco más exagerada, porque no se ve el rostro y tampoco tiene capacidad de ver quién es el traidor. Y destaca el bodegón, un poco los elementos de naturaleza muerta sobre la mesa, y los detalles anecdóticos, como este apóstol limpiándose los dientes, ¿no? Y por último, dos obras de maestros anónimos de vírgenes con el niño, que nos aproximan a todo un mercado y una tendencia que existió en la época de reproducir hasta la saciedad los mismos modelos y los mismos prototipos y patrones de virgen con el niño acompañados de ángeles que muchas veces portan instrumentos o que portan la corona, y que denotan el gusto de los clientes de esta época por estas tablas, que se inspiran en soluciones de Van der Weyden, en soluciones de Memling, y que, como digo, se repiten muchas veces casi de manera idéntica, se fabrican casi a una escala industrial, respondiendo a una demanda muy creciente. Al fondo vemos la ciudad de Brujas, que también era una exigencia habitual de los clientes de la época, y esta última Virgen del maestro de la leyenda de Santa Úrsula, que muestra otra variación de esta composición de Virgen con niño, que en este caso porta una fruta en alusión a la superación del pecado original. Aparece esa seda al fondo y diversos detalles de gran realismo, aunque ya en un arte menos evolucionado que el de los grandes maestros. En todo caso, esta pintura de los primitivos flamencos fue una auténtica vanguardia en su momento, que ofreció una alternativa pictórica a lo que se conocía en el norte, ¿no?, que era el arte gótico tardío, y no cabe duda de que sus aportaciones a la historia de la pintura de alguna manera ejercieron una enorme influencia posterior, y que en cierto sentido el virtuosismo técnico de
de Rubens, por ejemplo, o la psicología de los personajes de Rembrandt, o el intimismo de las escenas de Vermeer, encuentran sus raíces en la pintura de estos flamencos. Muchas gracias por su atención. Y hablando de estas cosas, que de iconografía Bueno, yo creo que ahora es el momento de hacer un poco una reflexión o de opinar o preguntar alguna duda que yo creo que a todos nos suscita. Bueno, yo casi curiosidad por muchas cosas, ¿no? Sobre todo por el tema que ha tratado Inés Monteira. Creo que con respecto a la colección sí que hay cosas que a mí me llamaban mucho la atención, y sobre todo el origen o cuándo se compró esa rica colección de pintura flamenca, ¿no? Porque hay de alguna manera un momento en el que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay un interés enorme por comprar ese tipo de pintura. Es de alguna manera ese gusto, ¿no?, de volver a lo primitivo, a lo que auténticamente está mucho menos desvirtuado, ¿no? Que eso es algo que yo creo que la modernidad recupera, ¿no? Y también es eso, o sea, hay un comercio activísimo de pintura flamenca. Entonces, aunque la mayoría de las cosas yo creo que se han comprado en Alemania, o sea, pero no sé sí me gustaría saber, a lo mejor Ana tiene una información más directa, ¿no? Y hasta qué punto se recupera esta pintura, pero con un criterio muy moderno, ¿no? Hablamos de los dípticos, cómo se componen, se deshacen, o son piezas aisladas. Quiero decir que eso tiene un determinado interés de lo que ahora mismo conservamos, ¿no? En Madrid hay otro ejemplo muy curioso, que es el de la colección de Lázaro Galdeano. La colección Lázaro Galdeano tiene muchas piezas primitivas y están compradas a comienzos del siglo XX. O sea, Lázaro fue un comprador compulsivo de ese tipo, relacionado con marchantes en Alemania, que al final consigue hacer una buena colección. Yo creo que, bueno, si queremos un poco para ligar el gusto artístico y la colección, independientemente en fin, de otras cuestiones que usted planteen, o sea, me gusta, bueno, me apetece abrir el fuego con eso, ¿no? Sí. Pero en fin. Pues creo, no sé exactamente todas las tablas, pero creo que casi todas han sido compradas en el siglo XX y no hace mucho, en torno a los años 40, 50. Y lo que es llamativo es que muchas de las obras no son, como he dicho, son obras de pequeño formato, a lo mejor no son obras como las que encontramos en el Museo del Prado, algunas de ellas, o en la National Gallery de Londres, pero sí que hay un criterio muy claro a la hora de seleccionar de una manera muy representativa, con ese carácter enciclopédico del coleccionismo Thyssen que ha sido mencionado al inicio de este curso, y sí que es curioso como a partir de cierto momento hay un enorme gusto por esta pintura a mitad del siglo XX, y es llamativo que también es una pintura que de alguna manera pertenece mucho al gusto español, aunque fue desarrollada en Flandes, porque además de que Carlos I pues, fue emperador, ¿no?, en esa región, sí que la presencia de comerciantes españoles en el área de los Países Bajos en esta época llevó a que hubiera unas enormes influencias del arte flamenco en España en esa época, en el arte de los Reyes Católicos. Empezaron a venir muchísimos maestros a España y a encontrar fortuna aquí, tanto arquitectos como escultores y no sé si se me oye bien. Es que nos hablamos unos como vamos.
escalones están mal hechos. Da paso y medio, da grandes pasos. Están mal calculados. Sí. No, los escalones son o vas dando saltitos. Sí. Bueno, pues, por favor. Por favor. Sí. Perdón, se podía hacer también para figuras más importantes, incluso en la figura de Cristo, de la Virgen. ¿Se podía llegar a ese atrevimiento? Sí, es muy llamativo y de hecho hemos visto en una de las últimas tablas del maestro de la Magdalena cómo había gente que se hacía representar a la manera de San Pedro o a la manera de San Andrés, ¿no? Y de hecho, hombre, se puede intuir como espectador cuando vemos esas obras porque tienen unos rasgos tan individualizados las figuras que es casi imposible que un pintor, si no se basa en un modelo, y de alguna manera a partir de que el arte conquista la realidad, pues casi siempre se basan en modelos, ¿no? Pero lo que sí que es muy llamativo, como usted menciona, es que de alguna manera el arte sagrado está al servicio de las clases pudientes y cada vez más pues, es un arte desacralizado a todos los niveles. Sí. Vale, y la otra pregunta era el realismo y el naturalismo que encontramos en la pintura flamenca. De cara al barroco, por ejemplo, sirve también como modelo, porque creo que lo ha comentado al final de la exposición, que luego Rubens y Rembrandt y tal lo utilizan un poco, ¿no? Es así, ¿no? O sea, se representan, se utiliza esa representación realista, sí, no sé hasta sirve qué un poco de punto. modelo. Sí, yo creo que, por un lado, sí, hombre, son Ese herederos. retrato psicológico de la persona, ¿no? Es lo Sí, que... son herederos de sus predecesores, pero a lo mejor no los usan tanto como modelos como, digamos, que la primera pintura flamenca demuestra la sensibilidad de esos pintores de esa región que va a desarrollar luego el paisaje por un lado, esas escenas de interior por el otro y esa psicología de los retratados o el virtuosismo de las calidades de los objetos. Seguramente Víctor tenga algo que decir al respecto, ¿no? Yo no creo que haya una influencia directa hacia el barroco. Lo que pasa es que sí hay una sensibilidad, hay que tener en cuenta que son pinturas que se están viendo demás y crean una forma de hacer, como en Italia también, pues, pero sin embargo el barroco es un fenómeno distinto, no tiene nada que ver y no se inspiran en eso. Son formas completamente diferentes, se parece más una pintura barroca flamenca, una italiana, que una italiana a una del siglo XV, por ejemplo, ¿no? Gracias. Por aquí delante ahí. Nada, tú tranquilo. Es para el doctor Nieto. Primero por felicitarle por la exposición que ha hecho usted, pero ha habido un momento en que a mí por lo menos me ha dejado como el caramelo en la boca. Ha dicho, esta situación del espacio fue superada solo en el siglo XVI. ¿Podría usted en un momento darnos una pequeña visión de cómo fue superado la situación del espacio temporal en la pintura? Vamos a ver. Es complicado, pero lo voy a intentar resumir. Durante el siglo XV hemos visto que van apareciendo tendencias distintas, es decir, no es un planteamiento uniforme. Piero della Francesca es un pintor que crea una perspectiva lineal, pero sobre todo con la luz y el objeto. En Uccello hemos visto la importancia que le da al objeto. Es decir, y si vamos a Mantegna, pues incluso con una cierta expresividad. Hay distintas tendencias. Esas distintas tendencias van a intentar universalizarse a finales del siglo XV, concretamente con lo que se conoce como Renacimiento clásico. Todo el Renacimiento es clásico, pero bueno, este es más clásico que los clásicos. Es el que crea Leonardo, es el que crea Bramante, es el del Rafael joven, es decir, unas formas que sean universales. O sea, Bramante crea el templete, lo coloca ahí y eso es universal, no tiene matices. Y en el caso de la composición de Leonardo, el mundo idealizante, etc.
Problema, pues cuando, por ejemplo, Leonardo hace un retrato, hace un retrato idealizado y crea la Gioconda, que no es otra cosa, sino que un retrato que no es verdaderamente retrato. Y cuando Bramante hace el templete y querría ponerle eso, no puede ponerle eso. Es decir, frente a esas certidumbres y esa creencia en un lenguaje universal aplicable a todo, que va a ser efímero y en el tiempo, pero también en los representantes van a ser pocos, va a surgir una reacción frente a esa norma, que no quiere decir que no sean clásicos, son clásicos, pero no toman la norma de esa manera. Vulneran la norma, cambian la norma, incluso van contra la norma como el Greco. O sea, el Greco es un artista clásico del siglo XVI. Tintoretto también lo es un artista clásico. Pero, sin embargo, rompen con la factura frente al dibujo, rompen con la proporción frente a lo que se entendía con Leonardo, frente a la armonía de color, instauran unos colores contrastados, etc. Con lo cual va a dar lugar a una expresividad mayor y una facilidad de extensión a todos los ámbitos. De ahí que prácticamente, no me atrevo a hablar de manierismo, porque el manierismo es una cosa muy concreta en un periodo muy concreto, pero para entendernos vamos a hablar de manierismo. Podríamos decir que ese manierismo es el estilo del siglo XVI, con numerosas variantes, desde la manera veneciana, desde la manera florentina, desde las formas que adquiere el Greco en España, desde la pintura francesa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí es cuando esa limitación, primero se busca el ideal, luego se intenta imponer ese ideal y después se rompe con ese ideal, de forma muy elemental, ¿no? Muchas gracias. Más quiere intervenir, pues damos por concluida esta jornada matinal y bueno, esta tarde yo me imagino que el programa ya está establecido, los grupos también formados y esperemos que todo... Ay, perdón, esta tarde estoy yo ya dispuesta a meterles en el museo directamente. Pero esta tarde la tienen libre. Sí. No, recordar... También recordarles que vamos a activar el curso virtual, que realmente reconozco que no hemos podido llegar más allá, pero bueno, espero ponerlo en marcha esta tarde, de manera que ya podamos ir colgando materiales. Ya tengo algunas cosas que me han ido haciendo llegar y bueno, pues ya podrán ustedes entrar en los foros, a hacer preguntas y como saben, tampoco tiene que ser todo esta semana. Quiero decir que estos foros van a estar abiertos hasta el mes de octubre, si no recuerdo mal, según las normas o las indicaciones recibidas. Así que, bueno, se lo aviso para que ya mañana podamos empezar a activar los foros. Bien, gracias. Nos reencontramos. Nada, simplemente recordar que mañana volvemos a estar aquí a las 10:30 y que a partir de mañana pueden recoger su entrada en información para las visitas de la tarde y la de Hopper. La visita a Hopper, como es libre, podrán realizarla desde mañana martes hasta el domingo incluido. En todo el horario, saben que Hopper se abre también por la noche. O sea que desde el martes hasta el domingo la podrán visitar, aunque la conferencia sea el viernes, pero bueno, tienen esa posibilidad. Hasta mañana.